Como todos los días a las 7 de la tarde tenemos una conversación. En el capítulo de hoy, Javier Timerman, muy reconocido como especialista en mercados financieros, vivió 40 años en los Estados Unidos. Si alguien conoce al señor Mercado, es Javier Timerman. Tiene un largo recorrido propio y además viene de un apellido importante en la Argentina porque es hijo de Jacobo Timerman. Ustedes saben quién fue Jacobo Timerman en el periodismo argentino y además hermano de Héctor Timerman, político y canciller también de Cristina. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Diego? Gracias por invitarme. ¿Hay algo muy relevante en tu tarjeta imaginaria de presentación que hayamos omitido? No, la verdad que no. Es un poco, esa descripción un poco da a entender quién soy, ¿no? Porque si bien soy de una familia muy conectada con la política, la Argentina, pero también viví mucha parte de mi vida, yo diría la mayoría, fuera de la Argentina. Y me fui en realidad de la Argentina a los 16 años. ¿Por qué te fuiste? Bueno, mi padre estaba preso por la dictadura, el diario intervenido, y yo estaba adelantado, o sea, yo estaba cursando quinto año en el año 77. Yo empecé quinto año con 15 años. Entonces, ¿en qué colegio? Un colegio muy progre de la época. Vos sos psicólogo, ¿no? A ver, ¿cuál era? Todos los psicólogos mandaban los padres a los hijos ahí, la Escuela del Sol. Sí. Todo lo que es sol, árbol, la escuela de Jacarandá, todo es así. Sí. Bueno, terminé el colegio y mi padre me decía, cuando lo iba a visitar a la cárcel, me dijo, nunca vamos a poder vivir en la Argentina. Los Timerman nunca más van a poder vivir en la Argentina porque nos van a matar en algún momento. Así que termines el colegio, te vas y ya no vas a volver nunca más. Y no pasó eso. Pero bueno, eso así me fui. Y me fui solo a los 16 años y fue una experiencia muy traumática, pero también era lo que yo sabía que tenía que hacer. Tampoco era algo que yo decía, uy, qué lástima, me tengo que ir. Era lo que yo sabía que tenía que hacer dado el contexto histórico, familiar, etcétera. Javier Timerman es hijo de Jacobo y todos leímos frases de Jacobo o aprendimos frases de Jacobo, y al igual que esas frases que uno ya encuentra en un reel de Instagram o en una enciclopedia, son frases, viste, dijo Churchill, que después no sabes si Churchill lo dijo, pero hay como 40 grandes frases que no sabes si son de Chaplin, de Churchill, pero también pueden ser algunas de Jacobo Timerman. Todos los periodistas tienen alguna anécdota y me paran a veces en la calle. Ahora se están muriendo mucho porque ya por la edad no queda mucho, pero claro, muchas veces me paran y dicen, tu viejo me dijo, tu viejo hizo esto. La mayoría son mentira, pero muchas son verdad, y las que son mentiras yo digo, no importa, está bien, o sea. ¿Cómo era como papá? No, mi viejo era muy diferente a cómo era en la redacción, a cómo era en casa. Primero era otra época del periodismo, era una época donde había que cerrar el diario, había que traer información. Los diarios publicaban información y bueno, y el director estaba muy pendiente del cierre, de la edición, etcétera. Y mi padre era muy periodista, no era un director que se sentaba en una oficina, era periodista. Entonces se sentaba, corregía, exigía y era muy exigente. Y hizo cosas, por ejemplo, una de las cosas que se le recrimina es, pero usted le rompió un artículo a, ¿cómo se llama este periodista que se murió? Hace poco, Eliashev, a Pepe Eliashev. Entonces, así suena muy mal, decía mi padre. Claro. No, pero no fue así. Le pedí 3 veces que lo escriba y presentó una cagada, decía mi viejo, ¿no? Y 5 minutos antes del cierre, presentar una cagada es un problema, porque me tengo que sentar yo a escribirlo, un colega, etc. Entonces hay mucha mística que hoy en día lo ven como algo
simpático, ¿no? Pero en su momento no era tan simpático. Te cuento una de fútbol, porque ahora que estamos con el Mundial. Era el Mundial del 74. De Alemania. De la Alemania. Argentina jugaba contra Holanda. Perdió 4-0, creo, una cosa así. Entonces, el administrador va al baño del diario y hay un periodista escribiendo Timmerman holandés. Entonces lo ve, saca una foto y lo suspenden al periodista. Alberto Spumberg, un gran periodista que terminó siendo, o sea, editor de suplemento cultural, no era no era un pibe. Entonces cuando van a decirle, pero usted, o sea, ¿por qué escribe eso? Y yo dice, no, era un halago. Holanda jugó tan bien que nos enseñó el fútbol como usted nos enseña a nosotros periodismo. Qué lindo. Salió gambeteando, genial. Pero, claro, pero todas estas cosas hoy suenan muy Claro. así y bueno, pero vos me preguntaste cómo era en casa. Sí. Todo lo contrario. Como papá. Claro, todo lo contrario. Era muy humano, muy ¿viste? No te preocupes por nada. Por eso fue tal el shock cuando pasó que lo detuvieron, confiscaron el diario, porque él era un padre muy presente, pero también, o sea, nos inspiraba mucha confianza, mucho. Era un personaje muy, muy especial, ¿no? Muy seguro de sí mismo, muy simpático en general, la gente lo admiraba, etcétera. Entonces vivimos una infancia y adolescencia así. Por eso fue un shock. Pero siempre él nos alertaba de las cosas que él hacía y los peligros que él corría, pero no con. Él le parecía bien tomar esos riesgos. En mi casa explotaron bombas varias veces. Hubo atentados como, por ejemplo, que prendíamos la luz y volaba la corriente porque, no sé, que habían subido la presión, no sé qué. Bombas en el diario varias veces. Amenazas, bueno, era todo el tiempo. Las amenazas ya no nos preocupaban porque. Y yo me acuerdo de chico, vivíamos en Belgrano R. Una calle muy oscura que sigue siendo una calle muy oscura. Y claro, había explotado una bomba. Entonces yo me acuerdo que o sea, tenía terror cuando llegaba la hora que mi padre salía del diario para venir a casa a comer, porque a la noche, porque tenía tanto miedo a los secuestros, los asesinatos, que eran muy comunes en esa época. Y a la noche me iba muchas veces, yo era chico, me iba a la cama de mi hermano, porque la habitación de él daba a la calle. Entonces yo me quedaba mirando. Que llegara. No, a la noche, en mitad de la noche, que no pasara nada, y que los custodias que estaban abajo estén despiertos, porque se dormían. De tu hermano Héctor Timmerman, ¿se querían mucho? Muy yo con mi pegado, hermano, sí. Mira, yo con mi hermano tenía una relación no muy diferente a la que tienen Javier y Karina Milei. No en el sentido de que trabajamos, nunca trabajamos juntos y nada, pero teníamos una relación, porque mi hermano me llevaba 7 años, mis padres. Yo tuve un hermano mayor que también falleció, que tuvo una enfermedad. Entonces mis padres se tuvieron que ocupar mucho de mi hermano mayor. Y yo estaba muy pendiente de mi hermano Héctor cuando era chico. Compartíamos la habitación. Entonces tuve una relación muy cercana en todo sentido. Te conmueve, lo veo en tu cara. Sí, Yo sí. adivino el parpadeo. Sí, aparte, o sea, me parece. Yo reivindico mucho a mi hermano. No compartíamos ideas políticas ni económicas. Y me puso muy triste todo lo que le pasó y todo cómo terminó bueno, cómo fue desencadenándose todo, ¿no? Uno escucha, y lo que escuché hace 6 párrafos es una anécdota casi inconsciente en donde tu viejo rompe un artículo de Pepe Eliashev y vos dijiste, esta mierda no se puede publicar. No, él dijo. Claro, tu viejo. Y las cosas de la vida, hay un artículo de Pepe Eliashev, voy a decirlo en términos de lo que vos pensarías, que le caga la vida a tu hermano. Que Pepe Eliashev, estoy diciendo desde la concepción de tu hermano, ¿no? Porque Pepe Eliashev es el que primero publica en Perfil que el gobierno de Cristina está, o estaría, o hizo, o se reunió en Alepo
para firmar el Tratado de Entendimiento con Irán. Y eso fue un hito en la vida de tu hermano, del kirchnerismo, de la posición de Cristina, etc. Abro puntos suspensivos para que vos sigas esto. No, mira, yo en esa época venía muy poco a Buenos Aires. Y cuando venía tampoco lo veía mucho a mi hermano porque él era canciller, nunca estaba siempre de viaje y tampoco. Ese fue el momento que menos vi a mi hermano, porque estaba siempre ocupado, etc. Pero justo esos días cuando sale el artículo de Pepe Layú, yo estaba en Buenos Aires. El artículo decía otra cosa. El artículo decía que el gobierno argentino estaba dispuesto a cambiar, a negociar con Irán un acuerdo a cambio de petróleo, una cosa así, que no era verdad y nunca fue verdad. Entonces mi hermano estaba bastante indignado con eso y me acuerdo que adelante mío, en Dandy, me acuerdo perfecto, lo llamó a Nisman para decirle, mira esto, che. Y Nisman también estaba indignado con ese artículo. O sea, la historia argentina es podés pensar tantas cosas de tanto, ¿viste? ¿Pero hubo reunión en Alepo? Creo que él incluso lo confirmó, ya no me acuerdo, la verdad, la historia. Que tu hermano confirmó que hubo reunión. Creo que sí, ya ni me acuerdo. No importa, a lo que voy es que hubo un memorándum. Sí. Eso sin duda hubo un memorándum. Y el memorándum, que yo no hubiese firmado, pero que pongo las manos en el fuego por mi hermano, fue un tratado aprobado por el Congreso, que decía muy categóricamente que había que empezar el juicio, y la manera de empezar el juicio era presentar los cargos a los iraníes. El juez lo iba a hacer el juez de la causa y el fiscal Nisman, por eso Nisman estaba a favor. Y después iban a volver a Argentina y el juicio iba a empezar y las pruebas iban a poner sobre la mesa, etc. Y en ese mismo momento en Estados Unidos, yo estaba en Estados Unidos estaba negociando junto con las grandes potencias un acuerdo con Irán que firmó Obama. Y Netanyahu vino al Congreso americano, a pesar que Obama le pidió que no vaya, a protestar contra ese acuerdo que se terminó firmando. Y empezaron un lobby feroz para que Argentina no firme el acuerdo, el MOU, el MOU con Irán, porque... ¿Quién hacía ese lobby? Israel, y Israel lo impulsó, y a través de Israel las entidades judías que cambiaron de opinión. Pero más allá de todo eso es la opinión de cada uno. Yo estoy en contra, uno puede estar a favor... Pero ¿dónde está el delito? ¿Dónde fue? ¿De qué lo acusaron? ¿Traición a la patria de qué? Bueno, la hipótesis era de impunidad, que se iba a firmar impunidad a cambio de algo. Esto es la hipótesis. Está bien, pero primero decían que se iban a caer las alertas rojas. Sí. Siguen vigentes las alertas rojas. O sea, que no se cayeron. Irán no aprobó. Entonces dice, no. Pero Irán nunca iba a aprobar. Pero entonces, ¿cuál era? Si Irán no iba a aprobar. Bueno, mira, Cristina dijo en su libro, sinceramente... Que también se arrepintió, ¿no? No, habló de algo que es querer o reventar. Habló de ingenuidad geopolítica o diplomática. Como quise hacer algo y fui una ingenua y pensé que los iraníes iban a acompañar esto. Yo estoy de acuerdo con eso. Si uno ve hoy la posición de Irán con Trump y también. todo, es un era como... un delirio que Irán pudiese Total. Y la participación de iraníes recontra importantes en la voladura de la AMIA, en el gobierno de Irán, Total. Era delirante cualquier acercamiento con Irán. Total, pero de ahí a haber hecho un acto de traición a la patria, vendido la sangre de nuestros hermanos, me parece un delirio. O sea, estoy de acuerdo con eso, ingenuidad. Lo mismo que Trump ahora acordando con los iraníes y no cumplieron nunca, no iban a cumplir nunca. Y yo, lo que pasa es que yo no me quiero meter mucho en este tema, pero yo iba a poner eso. Mi hermano pagó con la vida esa ingenuidad. Trump tenía ganas de decirle, o sea, lo que usted está afirmando no se va a cumplir, porque los iraníes no lo van a cumplir. ¿Y vos pensás eso, que tu hermano fue ingenuo? Yo creo que todos, sí, fue un acto, no sé si, o sea, se equivocaron o más. O sea, pensando más en mi hermano, él decía, bueno, si había una chance, quería darla, porque yo sé que no está peor. Mi hermano siempre decía, ¿estamos peor que antes de firmar el memorándum? No. Entonces, bueno, ¿en qué? Y mi hermano testificó ante el juez antes de morir, porque ya como mi hermano se estaba muriendo, él quiso testificar para que, si bien no estaban tomando testimonio todavía, para dar su testimonio. Y él dijo...
¿en qué estamos? Primero dijo mucho, ¿en qué estamos peor antes de firmarlo? Y después dijo, la causa avanza hoy en día. Hoy en día era el 2018. Sí. ¿A alguien le importa que la causa avance? Acá lo único que avanza es mi cáncer, dijo. Está en el documental. Está en el documental, sí. Entonces yo pregunto, ¿qué hizo? ¿Qué hacen los gobiernos? ¿Qué hicieron el gobierno de Macri, de Alberto y ahora por la causa AMIA? Te pregunto a vos, ¿qué están haciendo? Porque nadie les pregunta qué hacen. Él en ese momento que decías, él lo plantea y se ve en el documental como que era la piedra que tiraba para como la única oportunidad, ¿viste?, de que avanzara la causa. Que es donde dice eso terriblemente. Pero lo único que avanza cosa, es mi cáncer. Diego, yo cuando murió mi hermano fui al cementerio y muy conmovido dije, te admiro, yo no tengo los huevos que tenés vos. Yo no lo hubiese hecho porque eso dijiste enfrente en el entierro de tu hermano. Sí, porque tampoco, o sea, porque es muy lo que hizo, porque era obvio. ¿Qué le dijiste? Completalo, le dijiste, te admiro por los huevos que tú que. Tuvo huevos en hacer lo que creyó que iba a hacer, sabiendo que era un riesgo muy alto y que este tipo de cosas. Mira, mi viejo lo expulsaron del país y fue a Israel, recibido como un héroe nacional, y empezó a recibir llamados de todas las organizaciones judías dándole premios, organizaciones de periodistas y organizaciones judías. Yo tengo, no sé, 50 premios de organizaciones judías y de periodistas colgados en parte de mi casa. Libertad de prensa y el American Jewish Committee, el American Jewish Congress. Daba charlas, le pagaban una fortuna por dar charlas que él no quería dar porque decía, yo soy periodista, no me gusta dar charlas. Y en un momento empezó a criticar la política del gobierno de Israel. Mi padre fue un sionista toda su vida. Incluso cuando lo torturaba Camps, él reconocía ser sionista, reconocía porque y Camps lo acusaba justamente de eso. Claro. Pero empezó a criticar las políticas del gobierno de Israel sobre la ocupación, ¿no? Que en ese momento era todo mucho más tibio que ahora. Y eso causó mucho malestar en Israel, porque decían, che, este tipo no nació acá, viene, nosotros lo ayudamos y de repente a mi vieja no le vendían en la verdulería no le vendían las verduras y qué sé yo. Y yo le decía, viejo, ¿para qué? ¿Viste? Ya está, ya luchaste, ya te torturaron, ya te picanearon. Dedicate a vivir la vida. ¿Qué tenés que pelear con los israelíes? ¿Viste? Aceptá todo, total, ¿viste? Vas a dar charlas, te reciben los judíos en Nueva York como un gran héroe. En esa época eran él y Sharansky, el disidente ruso. Entonces eran los dos héroes nacionales. ¿No sabes lo famoso que era mi padre en Estados Unidos cuando sacó el libro en el año 81? Pero él tenía esos principios inclaudicables para él. Y mi hermano era un poco así también. Yo por eso me dedico a la actividad privada, porque o sea, es difícil sacrificarlo todo por un ideal. Estoy tentado hay como dos cosas que para charlar con vos. Una es tu mirada sobre tu expertise de tantos años en mercado financiero, cómo ves a Milei, cómo ves al mercado frente a Milei, en un hipotético cambio de gobierno. Todo eso vamos a charlar después de la música. Pero me queda como un bonus track sobre toda esta secuencia. Y vos que viviste tantos años en Estados Unidos, ¿cómo viviste el episodio famoso del alicate de tu hermano cortando esas valijas diplomáticas militares en Ezeiza, que también fueron muy caricaturizadas y como muy de despecho por no haber sido elegidos por Obama, que yo recuerdo que como en una rayuela saltó, pisó Brasil, saltó a Argentina y bajó en Chile y omitió a Argentina y fue muy duro para el gobierno en ese momento? ¿Cómo viste ese posicionamiento geopolítico y tu hermano era el canciller en ese momento? No, o sea, a ver, yo creo que fueron errores de política exterior. Creo que Cristina lo mandó a hacer eso. O sea, literalmente mi hermano fue a controlar que no hagan, o sea, que esto no termine siendo algo peor de lo que iba a ser. O sea, pero fueron episodios con los que yo no estoy de acuerdo,
Pero son nuevamente episodios de política. Yo pongo las manos en el fuego por mi hermano. En un país como la Argentina, yo sé que mi hermano fue un funcionario totalmente, honesto. Mirá lo que está pasando con muchos funcionarios Totalmente. y cosas. Y mi hermano, yo me acuerdo, mi hermano se compró unos muebles. La embajada se caía a pedazos en Washington. Entonces me dijo, no, yo no voy a reformar porque después viste que gastaste, que esto. Se compró una silla, no hacía eventos, no gastaba. Realmente hizo lo que creyó que políticamente era correcto para él y el gobierno de Cristina. Cosas que yo algunas estoy de acuerdo, muchísimas no. Y no cambia la relación que yo tengo con él porque lo admiro como persona, como hermano. ¿Y él estaba convencido o en desacuerdo? No, él estaba convencido. Él Cuando iba a ir, sí. Él sentía una gran admiración por Cristina, es una realidad esa. Y por muchos funcionarios que... mira, yo cuando encuentran... no sé si... Ahora ya no me acuerdo si fueron las valijas de López, pero creo que no, que fue la causa de los cuadernos, cuando agarran los cuadernos. Me acuerdo que estaba... había ido a Mar del Plata por el fin de semana y me la encontré a Marcó del Pont en el restaurante. Y creo que no la conocía, que nos saludamos. Y le digo, qué desastre esto, me da tanta bronca. Mi hermano ya había muerto, así que debe ser la causa de los cuadernos. Y digo, mi hermano que dio la vida, y este desastre, viste, de coimas y qué sé yo. Y ella me dijo, bueno, somos muchos. Ella habló por ella, ¿no? Como somos muchas personas honestas, está Jorge Tayana, etcétera, etcétera, que no éramos parte de esto. Y yo, sin coincidir, porque yo nunca fui peronista, y en mi casa nadie fue peronista, más bien gorilas. Mi madre muy gorila, mi padre un poco más práctico, porque lo entrevistó a Perón, porque tenía que dialogar con él, pero no era peronista. Y nada, como diciendo, mi hermano creía en esto, pero obviamente que no en esta forma de hacer política que después terminó demostrándose muchas de las cosas. Insaurralde y todo esto, a mí yo no puedo creer que mi hermano compartió un espacio. Pero bueno, me imagino que debe haber otra gente que debe sentir lo mismo. Estamos hablando con Héctor Timerman, No, vamos Javier. a una música. Héctor Timerman nos está escuchando. Estamos hablando con Javier, una charla interesantísima. Hablamos un montón de Héctor y bueno, yo sabía que lo querías mucho y entendí la escena de la habitación de los dos hermanos juntos esperando que papá llegue vivo. Es una escena muy fuerte. Vamos a una música y después hablamos de guita, mercados, dólar, viene, no viene. ¿Qué pasa? Sabe un montón, no se lo pierdan. Javier Timerman.
now. Conversamos, es muy interesante escuchar a Javier Timerman. Hicimos todo un diálogo biográfico sobre Jacobo, que fue un prócer del periodismo argentino, lo que representó ser hijo de Jacobo, y también hermano de Héctor y la relación tan estrecha que tuvieron. Pero ahora te toca a vos, estimado Javier. Acércate al micrófono. Sí. Vamos a escucharte. ¿Qué pensás vos? ¿Cuántos años de mercado financiero? Yo empecé a laburar en 1986. ¿Qué tenías que hacer el primer día que entraste a algo en Estados Unidos de un banco? ¿Qué hacías? Bueno, yo entré a trabajar en la mesa de divisas, ¿no? Que había un trader que operaba el dólar contra el yen, había otro que operaba el dólar contra el franco suizo y así las diferentes monedas. Yo por ahora el primer día no tenía que hacer nada. Yo tenía que mirar porque no entendía nada. Entonces yo veía que decían, te vendo 2, te compro 3. Y yo no sabía, ¿3 qué? Decía yo, $3, muy poco. No, cuando decían $3 era 3 millones, ¿no? Y así. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que yo tenía que hacer era ir a las famosas telex, ¿viste? Máquinas de telex que quedaban a 30 metros de donde estaba la mesa. La mesa era muy similar a esta. O sea, cada uno sentado y tradeando una moneda. Y yo tenía que ir a las mesas. Cuando sonaba un poco un timbre, había que ir a la mesa, al telex, y ahí un banco pedía una cotización de algo. Entonces yo tenía que gritarle al trader que me dé la cotización de eso y esperar que conteste el banco que llamaba a través del telex si quería comprar o vender o no hacer nada. Y a mí me daba vergüenza gritar, porque si vos sos un tipo que no está acostumbrado a gritar, cuesta gritar. Entonces yo dije, no voy a gritar. Y me acerqué al trader al oído a decirle, necesito esto. Y el tipo me sacó cagando. Hasta allá, tenés que irte allá. No Entonces, ese día llegué a mi casa. Mi mujer, en ese momento era mi novia, era periodista, trabajaba en Forbes y llegaba más tarde que yo. Y yo empecé a practicar gritar. Entonces me puse a gritar en mi casa solo, ¿no? Para practicar. Este es el momento artístico tuyo. Alejate un poquito del micrófono y mostrar cómo se gritaba en esa época. Pero, por ejemplo, hacelo. No, yo tenía que pedir un precio del dólar contra el yen. Dale, ¿cómo se hace? Poner, o dólar Deutschmark. Decía Deutschmarken free. Muy bueno. What?
Deutschmark in free. Ahí tenés. Y ahí me gritaba el otro, eran 3 millones, yo ponía y le gritaba, he buys. Decí. Listo. Entonces yo practicaba eso. Llega mi mujer y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Te volviste loco? Estaba gritando solo. Bueno, ese fue el primer día. Espectacular. Espectacular. Vamos en la línea de tiempo acelerando y vos hay un momento en donde decís, no sé si la tengo atada, pero varios de los secretos de este mundo financiero los tengo. ¿Cuántos años pasan desde que vos sos un gritón de las transacciones hasta que vos sentís que esto lo tenés en tu puño? No, es relativamente rápido, ¿no? Yo diría, después de 1 año y medio, esto es un negocio de gente joven. Entonces, después de 1 año y medio ya estábamos, la gente se va de los lugares o cambia de trabajo. Yo de repente yo trabajaba en la Unión de Bancos Suizos, un banco importante, UBS, y en este negocio era particularmente importante, y en un momento se fueron como muchos de la mesa. Entonces nos dieron a los juniors la oportunidad, y yo diría que al año y medio yo ya estaba muy en control y nada, y estaba progresando rápidamente en esto. Yo soy un genio, y cada vez que perdés te querés tirar debajo de un tren, no es para vos esto. Viste que nuestro ministro de Economía, Luis Caputo, es un trader también. A veces se lo dice como despectivamente. Él más que macroeconomista, es un trader. ¿Por qué? ¿Qué ventajas y desventajas crees que tiene un trader para ser funcionario público después o ministro de Economía más que funcionario público? Lo que pasa es que, mira, yo fui un gran defensor de Caputo trader. No, me refiero a que no... el hecho de que sea trader no quiere decir que vaya a ser un mal ministro de Economía o buen ministro de Economía, pero no lo debería descalificar. Y la verdad que los economistas en la Argentina, para mí, son demasiado escuchados. Yo en Estados Unidos realmente no escuché muchos economistas en Wall Street, porque hay un departamento de research, es verdad, pero es el departamento de research. Lo que pasa en el día a día pasa entre los traders, los vendedores, los analistas, etc. No estamos mirando, la macro cómo está evolucionando y en base a eso tomando decisiones. Muy poca gente lo hace. O sea, uno lee, se informa, etcétera, etcétera. Yo creo que el trader tiene una visión que puede atar cabos, ¿no? Tiene que decir, bueno, la política está un poco así, las relaciones internacionales, yo tengo la intuición que esto va para este lado, etcétera, etcétera, porque las cosas no son lineales. Yo creo mucho en la psicología del mercado, ya que vos sos psicólogo. No, pero es verdad, creo mucho en cómo reacciona la gente ante diferentes eventos, etcétera. Y creo que también eso tiene que aplicarse a un funcionario también tiene que pensar en eso. Bueno, ¿cómo...? Porque las cosas no son de libro especialmente. Uno no puede decir, corto la tasa, entonces en 6 meses y medio esto va a crecer de esta manera. Hay muchas cosas. Hace poco lo escuché a Caputo decir algo, hace poco, debe haber sido a fines del año pasado, ponele diciembre del año pasado, y dijo, este año pasó de todo. Si a mí en enero me decían todo lo que hubiese pasado, nunca lo hubiese creído. Y que hoy estaríamos donde estamos hoy después de haber pasado por todo lo que pasamos. Y es un poco así, es muy impredecible este mundo. Tenés que tener muchas cosas en el radar y no todo es lo que aprendiste en la universidad. Estamos con Javier Timerman. Yo quiero saber cuál es tu punto de vista sobre la economía, el rumbo de la economía y la sustentabilidad del plan. Pero es un concepto demasiado amplio el que yo te estoy transmitiendo. Entonces lo que yo quiero es que vos te hagas la pregunta que corresponde a lo que yo quiero saber. ¿Cuál es la pregunta más precisa para entender lo que yo estoy tratando de decirte y no puedo hacerlo? Sos un muy buen entrevistador, puta madre. No, yo preguntaría, ¿cuál es para analizar la economía argentina, cuál es tu apreciación sobre el tiempo? Porque acá lo más importante es el tiempo. El factor más importante que tenemos que discutir
es el factor tiempo. Porque si vos me decís, mira, en 15 años vamos a estar mucho mejor, pero realmente muchísimo mejor y vamos a ser potencia, no me dice nada a mí eso, porque en 15 años la política argentina. Entonces, mucho tiene que ver en la evolución de la economía y el tiempo que se necesita para lograr los objetivos y si la política va a acompañar eso. Yo digo, la política va por un lado, la economía va por otro. Si van muy a destiempo, hay un problema acá. Entonces, cuando a mí me preguntan, che, lo que está haciendo Milei, abrir la economía, o si no te dicen, che, la macro funciona, pero la micro no. ¿Cuándo va a funcionar la micro? La micro no funciona porque la macro está más ordenada. Es una cuestión de tiempo. Si la macro sigue ordenada, yo creo que la micro va a empezar a funcionar. Pero eso va a depender también de la política. Porque, o sea, vos reduciste el déficit, bajaste el gasto, abriste la economía en muchas cosas, estabilizaste muchas variables, beneficiaste a ciertos sectores primarios. Obvio que en el conurbano las pymes van a sufrir, o sea, es una o la otra. Eventualmente la inversión en esos sectores va a hacer que empiece a generarse empleo en otras industrias que no son competitivas hoy en día. Pero si vos no haces eso, no recibís la inversión en la minería, o sea, por un lado tenés que empezar y eso tiene costos. Entonces, ¿cuáles son los costos que la Argentina, los argentinos, estamos dispuestos a correr o aceptar para que esto siga evolucionando de una manera que en unos años seamos un país más próspero? Y esa es una cuestión difícil, porque si no te dicen siempre lo mismo, te dicen, che, ya hicieron mucho con la macro, empiecen a ocuparse de la micro, pero si empezás a hacer ciertas cosas vas a terminar descolocando la macro, porque la Argentina estaba muy mal, y hoy venía pensando, cuando venía en el auto para acá, venía pensando como que si seguramente me van a preguntar, che, ¿cómo está la economía argentina? Y yo te voy a decir, vos vas al médico, el médico te dice, che, del corazón te veo mal, tenés que cuidarte más, pero no te cuidás, yo haría alguna pequeña intervención, porque si no podés llegar a estar bien, pero bueno, no sé. Y estás en el medio de la operación no del corazón, pero las arterias, qué sé yo, y yo te pregunto, che, ¿cómo estás? Y en este momento no sé cómo definir cómo estoy, o sea, sí, estoy mejor que estaba antes, pero yo te podría podría preguntar si era necesaria una intervención Sí, y si era necesaria esta intervención. Yo creo que era necesario hacer un cambio paradigmático de política. A mí me hubiese gustado que estos cambios sean con un gran acuerdo nacional. Yo creo que el gran problema que tenemos los argentinos es la dificultad de consensuar, y además tenemos algo que es que nosotros estamos dispuestos a todo para combatir al adversario, cualquier cosa. Y el votante argentino no castiga al oportunista político, no lo castiga. Entonces, por ejemplo, vos imaginate que yo estuve en Nueva York cuando fueron las Torres Gemelas. Todo el mundo se puso, che, muchachos, tenemos que estar juntos en este momento. O sea, uno sentía admiración por el presidente. Yo que no había votado a Bush, sentía admiración por Bush, porque era el presidente en ese momento. Y de hecho eso lo catapulta a Giuliani, creo. No fue un héroe. Sí, pero Giuliani ya se estaba yendo. Antes, se claro. estaba yendo. Pero ¿te acordás que él le pidieron que se quede 6 meses sobre más. los escombros? Sí. Y le pidieron que se quede 6 meses más. Creo que había vencido su mandato o estaba por vencer. Le pidieron que postergaron la elección, porque la elección creo que tenía que ser en noviembre. Pero a mí me gustaría más ver patriotismo a nivel político. Que un político pueda decir, che, yo estoy de acuerdo con esto, yo puedo juntarme, puedo sumarme, puedo hacer esto, y no estar en esa guerra permanente que a mi juicio hace que estas transiciones que tenemos que vivir en la transformación económica sean mucho más dolorosas. Pero yo te podría decir, mira, hay un sector del kirchnerismo, o Axel Kicillof no piensa de mala fe que quiere boicotear este plan económico porque es capaz de cualquier cosa para que no gane el adversario. No cree en estos fundamentals. Entonces, genuinamente, y vamos a atribuirle honestidad y buena fe, cree que es por otro lado. No, entiendo que... O sea, lo que pasa que yo creo, mira, ya que arrancamos esta charla
cuando yo me fui del país. Yo en Israel viví una grieta fenomenal. Yo hice política. El único periodo de mi vida que hice política la hice en Israel, en la universidad, como estudiante universitario. Y créeme que la grieta entre los que éramos laboristas, de Shimon Peres, etcétera, y los que eran del Likud, en ese momento era Begin, era tremenda. O sea, yo realmente me peleaba. O sea, no, es que no entendés lo que era. Era mucho más que kirchnerismo ante kirchnerismo. Pero llegó un momento que la economía estaba tan mal que dijeron, bueno, che, veamos qué podamos hacer acá, entre todos algo, ¿viste? Juntémonos a hacer algo. Y ese esfuerzo, por más que no llegue a acuerdos, yo te hago la siguiente pregunta. Axel no cree en, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no pudo haber venido Axel a la Semana Argentina en Nueva York? Porque dice que no lo invitaron. No, pero claro, ¿y por qué no lo invitaron? Ponele que ese ha sido así. Yo, si hubiese sido Axel, hubiese ido aunque no me inviten, porque había tanta gente que importa. Pero el presidente, ¿por qué no lo invita? ¿Por qué tiene de malo? Piensa diferente, pero no está en contra de las inversiones. De lo que se habló en esa reunión que yo estuve, podía haber estado. ¿Por qué no tenemos eso que en otros momentos países supieron tener, pero que hoy no está de moda? Hoy no en Estados Unidos no pasa ya. Claro. Estados Unidos tampoco pasa. O sea, pasó. ¿Qué? Esto de juntarse políticos. Ya está polarizado. Ya está todo polarizado. O sea, lo que vos decís de Macri cuando fue a Davos y lo llevó a Massa. Y dijo, acá está la oposición. Digamos, en su momento sí, o sea, pero el tema es que después te dicen en el gobierno de Milei, bueno, y mirá cómo terminó eso. A la primera crisis económica se dio vuelta todo. Se dan vuelta, exacto. Entonces, volviendo a lo que vos decías, yo creo que estamos haciendo una transformación que es necesaria en muchos aspectos. Creo que la Argentina pero falta muchísimo, porque creo que también hay que hacer una gran transformación de la justicia, las instituciones, pero que va a ser muy doloroso y costoso y riesgoso hacerlo sin más consenso. Y me gustaría que haya más consenso. Hubo una época de la democracia argentina que por lo menos yo desde Nueva York veía más cooperación entre los partidos, no tanta grieta. Y veías a peronistas radicales que venían a Nueva York, diputados, senadores, y dentro de todo acordaban ciertas cosas. Hoy en día nos une las Malvinas y el fútbol. Es una frase fuerte. Milei está haciendo un montón de ajuste y está ahora proponiendo penalizar al que emita, está proponiendo modificar la carta orgánica del Banco Central para que no se emita. Es decir, todos son guiños a los mercados para que confíen en que no va a venir alguien a patear el tablero. ¿Por qué de todos modos vos, desde tantos años en mundo financiero, no llegan inversiones a Argentina? Sí, llegan en oil and gas y en minería, pero en otras actividades. Mira, una de las principales características de los argentinos y de las argentinas y de esta sociedad en general es el cortoplacismo que tenemos. Lo vemos en todos los ámbitos de la vida de un ser humano. Desde el fútbol, todo. Acá un director técnico juega 3 partidos, el equipo pierde, lo echan. Yo en New York, en Estados Unidos, vi directores técnicos que asumen un equipo de fútbol americano, pierden de los 16 partidos que tiene la liga por año, pierden 15 el primer año, 8 el segundo, 6 el tercero y después ganan el Super Bowl el cuarto. Y entienden que el proceso es largo. La sociedad entiende que los cambios son largos. Acá hace 2 años, según lo que dice el presidente y el gobierno, estábamos ante la peor crisis de la historia mundial de los mundiales. ¿Vos invertirías 2 años después? Falta. Si estábamos en una situación tan abismal, la gente espera un poco. O sea, pero claro, para nosotros nos parece muchísimo 2 años, pero no es mucho para evaluar un país que ha tenido la historia que tiene la Argentina. Por eso yo creo que la principal crítica que le hacían y que le hacen, no es la misma la que le hacían a la que le hacen hoy los mercados, los inversores a la Argentina. ¿Cuál le hacían? Vos nunca vas a poder dejar de gastar. No te creo que vas a cortar el gasto, no te creo. Milei ahí hizo delivery, ¿no? Les dio eso. ¿Qué es lo que te exigen ahora? Bueno, vos todavía sos una economía y una política pendular.
Yo no sé qué va a pasar si gana Axel. Seguramente nada de lo que está pasando ahora. Entonces espero, quiero ver, quiero entender. Y yo creo que la sociedad argentina está bastante más madura que la clase política, en el sentido de que aprendió una lección respecto a cómo que hay cosas que no se pueden, que hay cosas básicas que si vos querés ser parte del mundo, atraer inversiones y todo, tenés que ser parte del mundo. Y para ser parte del mundo tenés que hacer las cosas que hacen todos los países. Y que no hay magia en ese sentido. Y creo que a medida que pase el tiempo van a venir inversiones. Pero además, quiero decirte algo, estamos viendo una situación donde se está abriendo la economía por un lado y las empresas argentinas les cuesta competir. Porque en algunos sectores no somos competitivos, muchos porque no podemos competir, porque nadie es competitivo con ciertos sectores de la economía, ciertos países, etc. Pero por otro lado también, que acá hubo muchos años que no hubo inversión, los mismos argentinos no invertían en sus propias empresas. Y bueno, eso hace que cueste competir cuando abrís, pero es un proceso, es literalmente un proceso, y ese proceso... Milei lo encara de esta manera. A mí me gustaría que sea tal vez un poco diferente. Yo buscaría ciertos consensos con la oposición, con cierta oposición. Ahora parece que lo está haciendo. Me enfocaría en ciertos temas sociales que a mí me parecen importantes para la Argentina. Pero estamos en una transformación y me parece positivo que se encare eso de esa manera. Javier Timerman, muchísimas gracias y quiero agradecerte especialmente esta conversación. No me esperaba tener que hablar tanto de mí y de mis sentimientos, pero bueno, te agradezco la Aprendiste a gritar en la bolsa, ahí. Podés gritar tus sentimientos. Hoy, además, he escuchado que los jugadores, ¿viste los jugadores de la Argentina? Cómo comunican emociones. Hay un reel con un compendio de todos los jugadores de Argentina que todos cuentan, voy al psicólogo, me entrené, otro dice que la mujer le enseñó a ser hombre porque lo deconstruyó. Es la nueva era. Todos mostramos nuestras emociones. ¿Qué te parece? Bueno, gracias. Yo leía mucho tu columna en La Nación, no la haces más, era... Me echaron, no. Una vez le diste Políticos al diván. Le diste a mi hermano con el caño una vez, me acuerdo que lo interpretaste, no sé qué. No sé si sería de ficción, era interpretado basado en pero basado me en gustaba hechos mucho esa reales. columna. La hice 4 años. Sí. Era de ficción, ¿no? Era de ficción. Sí. Bueno, la precuela de todo. Lo disfruté mucho. Y disfruté esta conversación y todos disfrutamos mucho de muchas gracias por invitarme. La gracias. disposición, tienen un gran equipo. Sofi es la número 1. Es la número 1 y Gracias. le hemos robado al Diario de la Nación, pero no del todo. Javier Timerman. Y quiero yo aprovechar y despedirnos y la seguimos mañana. Esto es After Office Now. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más